semana de vuelta al cole queremos saber también cómo afecta a los más pequeños y cómo se presenta esa apertura de los centros escolares desde el punto de vista inmunológico. Hablamos con Carmen Martín, miembro de la Sociedad Española de Inmunología. Muy buenos días, bienvenida. Buenos días. Doctora, los 3 casos de reinfección por coronavirus son los primeros descritos en el mundo, según los últimos datos que tenemos nosotros, abren un abanico de incógnitas. La primera pregunta, ¿existe la posibilidad de reinfectarse? Pues sí, se ha visto que existe la posibilidad de reinfectarse. Otra cosa es que eso tenga algún tipo de implicación de que haya más peligro que antes, que no lo teníamos claro. Yo no pienso que sea un elemento para nada que provoque el miedo o el pánico. ¿Qué dicen los últimos estudios sobre la duración de la inmunidad en quienes han pasado la COVID-19? Pues depende de lo que estemos llamando inmunidad, ¿no? Intentamos transmitir un poco. La inmunidad tiene varias piezas, ¿no? Están los anticuerpos, están las células, y dentro de las células están las que son específicas contra el virus y otras que no son específicas, que son como la fuerza bruta y que también son importantes. Entonces, si lo que estamos hablando es de anticuerpos, pues se está viendo que es posible que al cabo de, no sé, 12 semanas bajen los títulos y no se encuentren, ¿no? En cambio, la inmunidad de las células, que son las que aprenden a responder rápido y a funcionar de manera contundente contra el virus, pues claro, de este virus todavía no tenemos datos de muchos años porque no lleva mucho tiempo en nuestras vidas, pero por ejemplo del primer SARS se han encontrado células que responden 17 años después. Lo que pasa es que esto es más difícil de medir que los anticuerpos. Y luego están las que os decía, esas células de fuerza bruta, que podría ser la inmunidad entrenada y que también podrían durar entrenadas, pues no sé, quizá 2 o 3 años. Pero claro, no podemos hablar de 2 o 3 años de manera sólida porque no han transcurrido 2 o 3 años desde que el virus está entre nosotros. Claro. Más cosas sobre la cuarentena a guardar por estar en contacto con un positivo. ¿Es suficiente con 10 días? Pues con lo que sabemos ahora parece que podría ser suficiente. Lo último que se está publicando es que la gente sería infecciosa, pues claro, cada persona es un poco distinta, pero quizá incluso menos de una semana es el tiempo que alguien es infeccioso. El problema es que tampoco sabes exactamente cuál es el día en que ha empezado la infección o los síntomas, pero lo que se tiende a pensar últimamente es que sí, que se podría reducir. Claro. ¿Existen distintas cepas del virus de la COVID-19 en el mundo? Sí, existen diferentes cepas. De hecho, la que llegó a Europa ya no es la primera de Wuhan. O sea, desde abril ya estamos, un poco ahora creo que se habla, a finales de agosto se hablaba de 6 cepas bastante bien diferenciadas por la estructura del virus. Pero no es que sean unas. La gente tiende a intentar buscar como que esto es que hay una cepa más mortal o más virulenta o no, simplemente son distintas. El virus busca sus maneras de escaparse del sistema inmune y de que el sistema inmune no le reconozca y va haciendo pequeñitas diferencias, ¿vale? No tiene por qué decir que sean más amenazantes ni menos que las anteriores, las nuevas. ¿Dónde cree que está la explicación de que España tenga esta tasa, esta elevada incidencia de casos? Pues yo creo que hay varias cosas que hay que contemplar, ¿no? Por un lado, lo que hemos visto de este virus es que aparte de la infección es muy importante las comorbilidades, ¿no? Pues la edad de los pacientes es muy importante, el que haya una hipertensión, el que haya una diabetes o una enfermedad crónica. Todo esto es muy importante para cómo se desarrolla el virus y sobre todo en las primeras etapas no se diagnosticaban ni muchísimo menos todas las infecciones, ¿no? Como ahora que tenemos un montón de positivos que son asintomáticos. Entonces, sobre todo en esa época parecía que era muy mortal, pero seguramente es un sesgo porque solo veíamos a los que estaban graves y por el tema de las comorbilidades y la edad. Y en España tenemos un 25% de la población mayor de 65 años. Eso quiere decir que eso es un factor de riesgo para el país, por así decirlo, ¿no? Está ahí.
Y luego esto también depende un poco pues, de la propia base genética, ¿no? El sitio donde el virus se engancha para entrar, pues es una proteína, una cosita que hay en nuestro cuerpo y que puede variar un poquito según las regiones geográficas por la genética. Y también creo que otro factor muy importante son esas células de las que te hablaba que nos defienden, que pueden estar más o menos entrenadas, pues según tengamos ciertas vacunas sí y otras no, según los catarros estacionales que hayan circulado por España en los últimos años. Todo eso hace un cúmulo, un panorama que es distinto en cada país y que en España pues es el que es. Si le parece, ahora hablamos de cifras de incidencia en los más pequeños, en la COVID-19 pediátrica. Muestran datos bajos. ¿Por qué están tan preparados los niños para una posible infección? Yo no diría que los niños están muy bien preparados. Diría que el virus ataca a los mayores cuando el sistema inmune está envejecido. Ahí se ceba. Entonces, quizá lo de los niños es lo normal. Puede que sí que estén un poquito más preparados, porque, a ver, el sistema inmune, como cualquier cosa, ¿no? Como un músculo, cuanto más se ejercita, mejor funciona, ¿no? Y los niños tienen muchos contactos entre ellos, de tipo social, por así decirlo, pero también tienen más contacto con enfermedades. Si un adulto se pilla un catarro al invierno, pues el niño a lo mejor se ha pillado 5 distintos, con lo cual está mejor preparado porque ha entrenado más, por así decirlo. ¿Ayuda también que tengan una inmunidad favorecida por las vacunas recibidas? Por supuesto. Por supuesto, porque las vacunas no solo nos protegen frente a lo que pensamos que nos están protegiendo. Hay vacunas que de alguna manera entrenan nuestra defensa, pues como las vacunas del sarampión, la de la tuberculosis, la de la polio, que tienen esa característica, nos protegen frente a lo específico, pero además nos enseñan a pelear contra otras cosas que todavía no conocemos, como es el caso de este coronavirus. Es importante, no obstante, vacunarles frente a la gripe. Claro, es muy importante, te diría que por varios motivos, ¿no? Por esto de que cuanto más entrenados estén mejor, pero también porque se puede llegar a un caos si hay muchos niños con gripe, empiezan a toser, a moquear, los síntomas son un poco inespecíficos y vamos todos a urgencias y se arma un caos sanitario. Entonces es importante intentar rebajar todas las enfermedades respiratorias para que no se colapse el sistema y también porque no está descartado que se pueda tener a la vez gripe y coronavirus o consecutivamente o secuencialmente. Entonces creo que es importante que se vacunen contra la gripe también. ¿Considera que los niños con inmunodeficiencia grave deben ir al colegio? ¿Cómo protegerles? Pues a ver, a los niños con inmunodeficiencia grave la manera de protegerles es protegiéndoles los demás, ¿no? Aparte de que uno pueda tener tratamientos o no tratamientos, pero yo creo que lo principal es que el grupo les proteja, ¿no? Que se restrinja el contagio social, que la gente que hay alrededor esté bien vacunada para que sean lo menos infecciosos posibles y tengan la menor capacidad de infectar a estos niños, ¿no? A ellos les debe proteger el grupo. Claro. Ahora que ya han empezado las escuelas infantiles aquí en Castilla-La Mancha, ir a la guardería y su correspondiente exposición a bacterias, a virus, ¿puede repercutir en el sistema inmunológico del bebé? Por supuesto. Esa es la manera clásica en la que crece y se desarrolla y mejora y aprende el sistema inmune de todos nosotros, por contacto y por contacto con otros niños, con la sociedad y con muchísimas cosas. Hablamos ahora, si le parece, de las vacunas. ¿Las que están en desarrollo van a proporcionar inmunidad permanente o será a corto plazo? Pues no lo sabemos. Y no hay manera de saber el tiempo que va a durar hasta que no haya pasado tiempo. Entonces, bueno, pues se ha visto lo que te comentaba antes, ¿no? Pues con otros coronavirus o en otros casos, que se ha visto que hay algunas inmunidades, sobre todo la inmunidad celular, que puede durar muchísimos años, pero en realidad hasta que no lo
O sea, hasta que no pase el tiempo y veamos lo que sucede, no hay manera humana de saberlo. Se pueden hacer cábalas, uno puede intentar especular, pero la realidad es que hasta que no pase el tiempo no podemos saberlo. O sea, no se sabe todavía si va a ser similar a la de la gripe o si será necesaria una dosis de recuerdo. Eso todavía no lo podemos saber. Yo pienso que es muy probable que se necesiten dosis de recuerdo. También un poco en vista, pues eso, de esas pequeñas variaciones, de esas cepas que tiene el virus. Es posible que cada cierto tiempo se requiera algún recuerdo, como ocurre con otras muchas enfermedades. Claro. Por los datos que estamos teniendo de sanidad pública, ¿el virus está afectando ahora a los más jóvenes? Yo te diría que esto es también un efecto del número de test que se hacen y del trabajo de los trazadores, ¿no? de la gente que sigue los contactos. Hace unos meses, en marzo, solamente había pocos test disponibles y había poco personal sanitario disponible, con lo cual solo se hacía test al que era ineludible o imprescindible hacerle el test, mientras que ahora hacemos, no sé, creo que son más de 500.000 PCRs diarias y entonces se detectan muchísimas más positivos. Y entre esos muchísimos más positivos que se encuentran asintomáticos y se encuentran todos estos jóvenes que en marzo no se hubieran detectado porque si no presentaban síntomas y no había motivo para hacerle una prueba, pues no se les hacía porque el sistema estaba saturado con otras cosas. Claro. Doctora Martini, ¿cree que llegaremos a una inmunidad de grupo? Yo creo que por lógica sí, por lógica llegaremos a la inmunidad de grupo. La cuestión es que no sabemos cuándo y tampoco sabemos cuánto durará. Entonces, bueno, como grupo sí que yo creo que se iría perpetuando. La cuestión es que no sabemos cuál será el día en que se llegue a esa inmunidad de grupo. ¿Cómo podemos mantener nuestro sistema inmune, digamos, en buena forma? Pues igual que mantenemos en buena forma el resto de nuestro cuerpo, ¿no? O sea, haciendo pues, ejercicio moderado, una dieta completa, liberándonos también, es importante liberarse del estrés, ¿no? Y mantener una buena salud mental. En general, si mantenemos un estilo de vida sano, nuestro sistema inmune va a agradecerlo también y va a estar sano igual que el resto del cuerpo. Para terminar, comentarle, doctora Martín, 1/3 de los españoles no se vacunaría contra el coronavirus. ¿Qué mensaje dan desde la Sociedad Española de Inmunología a los escépticos de la vacuna? Pues yo creo que es importante vacunarse. Si no crees en la vacuna, vacúnate por la gente que tienes al lado, ¿no? y por la que tú tienes aprecio. Entonces, a lo mejor la vacuna no es tanto para que me proteja yo, sino para que entre todos lleguemos a esa inmunidad de grupo y un poco la sociedad en su conjunto esté protegida. Sobre todo, como decías antes, pues estos niños que pueden tener inmunodeficiencias, alguien que ha ido a un trasplante de corazón o de riñón y que tiene que estar con medicación inmunosuprimida. Ellos necesitan que los demás como grupo les protejamos. Necesitamos llegar a esa inmunidad de grupo. Y la vacuna nos ayudaría a conseguir esa inmunidad de grupo. Entonces, da igual que yo crea o que no. Es de alguna manera el contribuir a la sociedad. Yo puedo creer o no, yo qué sé qué decirte, pues en los impuestos, pero los pago por solidaridad, ¿no? Pues un poco por solidaridad, creamos o no, o crean o no en la vacuna. Yo sí creo, claro está, que me dedico a esto. Crean o no en la vacuna, yo pienso que deberían vacunarse por los demás. Y porque van a ser seguras, ¿vale? O sea, podemos tener dudas de si van a durar más o menos tiempo los efectos, pero lo que sí que está claro con la reglamentación europea y con cómo se hacen las cosas en Europa es que van a ser seguras. Entonces, bueno, pues extendamos un poco de seguridad al resto de la población, ¿no? Nos quedamos con ese mensaje y con toda la información que nos ha dado sobre el coronavirus. Muchísimas gracias, Carmen Martín, de la Sociedad Española de Inmunología, por prestarnos su tiempo a Castilla-La Mancha Despierta. Buenos días.